No puedo decir más. Buenas tardes, en primer lugar. Más cerca. Más cerca. Grosso es imparable. Voy a sintetizar porque pues, yo creo que lo he dicho alguna vez. La vida o te arrastra o te lleva, ¿no? Y cuando se nace uno en un pueblo pequeño de 60 habitantes, con muy buena situación geográfica, un poco fresca, y pues allí no hacíamos nada más que correr, saltar por el río y cuando ya eras capaz de subir solo a la peña del asno, que era una cosa allí, pues ya era como los masáis, ¿no? Ya eres un hombre. Entonces tenías 8 años, ¿no? Tuve la suerte de poder, éramos 6 hermanos, 4 chicas y 2 chicos, de poder ir a estudiar a un internado en León. Y eso fue la primera salida de un ser humano. Ha vivido 8 o 10 años en un pueblecillo muy bien, pero es un gran cambio, ¿no? 7 años internado de la época, con cartilla de racionamiento, no es fácil. Pero, como yo reconozco que he tenido suerte toda mi vida, en el colegio no se hacía atletismo, no participaba en los escolares, los maristas eran excepcionales, con Bravo Ducal de entrenador, y allí lo que hacíamos era correr en el patio, fútbol, baloncesto, etc. El fútbol me atraía mucho, pero la verdad es que corría y saltaba más que tocar el balón. Total que en esos años tuve una suerte grande porque, a pesar de no participar en escolares, había pruebas para juveniles a final de temporada, en el 11 y 12 de octubre en Madrid, los juveniles, y antes el Frente de Juventudes tenía campeonatos de España para menores de 21, que tuvieras 16 o 17 podías participar. Ahí fue donde yo comencé a competir. El primer año, en el 54, fui tercero en el 1000 metros. Me presenté a correr en León para la selección al campeonato juvenil, gané y en España quedé tercero. A partir de ahí ya estaba en la lista de la FISE, que eso fue una de las transformaciones humanas para mí más grandes. O sea, a los 16 años, 15, 16 años, hacer un viaje al extranjero en esa época, y por lo menos en mi situación, era ya una enseñanza, una experiencia muy grande. Fui 3 años, los siguientes en Lisboa, en Dublín, fui tercero en la prueba, y no era malo. Y en Dublín una experiencia extraordinaria porque corrimos en una pista de hierba, y al año siguiente, en el primer año de junior, hay un encuentro internacional en Madrid, España-Bélgica, y participo. Y ahí nos llega la noticia de que posiblemente se creaba la residencia Luno. Entonces en Moscardó, porque se cambió cada año. Y eso fue ya yo había terminado el bachiller y normalmente tenía que volver a mi casa a trabajar en la panadería, que además siempre me gustó. Pero en enero del 58 se abre la residencia en la Moscardó, la Culmen, y venimos 12 como los apóstoles. Y eso ha sido un paso de estos que la vida te lleva, ¿no? Si mi futuro allí estaba claro, podía trabajar en casa perfectamente, y además lo utilizábamos porque no había nada más que 4 chicas y un chico que estaba fuera, y me quedaba yo allí de relevo, ¿no? Bueno, una de las cosas que tengo que agradecer es que mi familia nunca me pusieron ninguna pega de ese
camino que a través de correr, que es lo único que había hecho toda mi juventud en el pueblo, salvo a una experiencia nueva del atletismo español que transformó los récords y la forma de enfocar los resultados deportivos, la residencia. Ahí estoy durante 4 años y tengo que ir a la mili, y eso fue un palo gordo después de volver de los iberoamericanos de Chile. Nos toca ir a la mili en febrero, marzo, y me voy a Matacán de Salamanca. Total, eso corta totalmente la temporada 61 y con problemas de todo tipo, incluido que me expulsan de la residencia por no entregar las notas de estudiaba aparejado, y claro, no me había podido examinar de nada. A lo mejor había suspendido también. Y bueno, me tengo que ir a una pensión porque yo quería continuar haciendo atletismo y además continuar en la mili, porque eso tienes que ir todos los días. Y viene la segunda ocasión importante de mi vida. La primera fue abrir la residencia en Lumen, son los iberoamericanos del 62. Estoy de reserva en el 800, detrás de Esteban y de Barris, y Barris recibe solo el 1500, yo salgo de reserva en 8 y quedo detrás de Esteban. Y me ofrecen la posibilidad, Esteban no aceptó ir al extranjero, hubo unas ofertas del presidente entonces de la Federación Española, un hombre muy interesante, y creó unas becas, Alfonso Carlos de Andrés y Areta se fueron a Italia y yo me fui a Francia. Y esa fue, digamos, el segundo gran transformación humana de mi mundo, ¿no? Los casi 3 años que estuve en París, pues esas cosas de la vida que yo empecé a entrenar con Megro, pero nos fuimos a Suecia en enero del 63 y allí estuvimos 15 días, yo acompañado de Esteban y de José Manuel, que se lesionó Esteban y ellos regresaron. Y yo estuve 3 meses más en Bologalen, que era una especie de retiro espiritual de los esquiadores de fondo, de los esquiadores, de los patinadores de hielo de velocidad y algunos atletas. Y los 3 meses allí en el convento, cuando se vive en un país tan cerrado como Suecia, tiene sus transformaciones. También conocía, entre otros, por ejemplo, estuvo con nosotros allí tiempo Johansson, el forzador que era campeón del mundo. Esos 3 meses allí, desde el punto de vista de entrenamiento, bien, aceptable, pero desde el punto de vista humano ya era cuando volví a París, pues ya en ese tiempo ya no pude entrenar con Megro porque Gaston Meyer había influido para que estuviera en el grupo de Yassi y empecé a entrenar con Yassi, ¿no? Y esa fue quizá la gran transformación humana que tenía, pues esa estancia en París, no desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista humano, por las vivencias que allí pude tener gracias a ser, digamos, el mozo de espada de Yassi, que íbamos a todos los eventos, a todos los acontecimientos sociales, etc. Incluso recuerdo una cosa excepcional desde el punto de vista mental, una reunión que provocó un periodista de selecciones americano, que quería reunir a la Dumec, a Mimoun y a Yassi para ver, pregunta de periodista americano, cuál había sido el mejor de los 3. Y allí conocí a la Dumec, muy sencillo, una persona excelente, sencillo, humilde y tal. Mimoun, una de las personas que he conocido y he sido amigo, y un día fui a cenar a su casa. Eso era, en el caso de Mimoun, excepcional. Es uno de los personajes más extraordinarios que yo he conocido en el mundo del atletismo
y así sucedió. En el tiempo en que estuve en París tuve ocasión de vivir en un ambiente social distinto al que yo podría haber tenido de ir solo. Al ir con Yassí, pues bien, desde el punto de vista deportivo, fracaso, porque el entrenamiento de Yassí era equivocado, por lo menos para mí. Y bueno, allí decido estudiar, porque había mucho tiempo libre, y además, después de haber tenido a Bravo y a Torres como entrenadores, allí tuve a Negro y a Daniel y a Dudal, unos entrenadores que trascienden a lo que es la media de un personaje de entrenamiento. No hice la mínima, volví a casa y luego volví a París porque tenía contrato con un club y estando allí, este señor me comunica que la federación me puede contratar como entrenador. Yo tenía los títulos de Francia y demás, y la ocasión de mi vida fue por herencia, digamos, de ambiente familiar, etc. A partir de cierta edad tenías que ganarte la vida en el entorno que yo me he criado. Y decidí que con 25 años me tenía que poner a trabajar y olvidarme del atletismo, y así fue. Volví y empecé a trabajar de entrenador. Después apenas cumplí el contrato de un año porque el señor Dios me puso en las mentiras de la calle. Bueno, después fui a Sevilla contratado, luego en Cantabria y luego a las Residencias. Como resumen, he vivido como atleta la etapa gloriosa, antigua, digamos, de legendarios. Luego, la aparición de la Residencia Alume fue una transformación del atletismo nacional. Y durante 5 años estuve ahí en internacional, en indiscutible, ya para más lamentaciones, si el récord más nacional de 4%, con medalla de bronce en los Juegos Mediterráneos, era casi un chiste, ¿no? Pero bueno, así fue. Y a partir de ahí, pues, colaboré en esa parte del atletismo nacional, en una nueva época de los entrenadores, atletas universitarios, un ambiente excepcional, al lado de compañeros, ya como entrenador, pues aparte de Torres, Paco López, Álvarez de Villar, los de Barcelona, etc., pues fueron mi experiencia. Lo que yo he conseguido del atletismo es una transformación humana, más que deportiva. Me fue muy bien, de juvenil y de junior, de senior también, pero a los 25 años decidí que tenía que hacer lo que habían hecho mis predecesores, mi padre y mi abuelo, ponerte a trabajar, a ganarte la vida. Bueno, José Luis, es una inmensa satisfacción poderte escuchar. Ya has contestado a muchas preguntas que tenían nuestras personas en el auditorio y por lo tanto ya tienes una cantidad de preguntas contestadas que seguro que te las iban a hacer. Es decir, ahora pasamos a José Manuel Ballesteros. Bueno, José Manuel Ballesteros nace en Madrid en el año 36 en una familia que le otorgaba el título de quinto conde de Beretta. Estudia bachillerato en el Colegio Areneros. En la Universidad Complutense de Madrid se licencia en Geografía e Historia, doctorándose con cum laude. Su curiosidad intelectual lo lleva aún más lejos. En el 1991, ya con una vida profesional plena, se licencia la licenciatura de Educación Física en Barcelona, sumando este logro a sus títulos de entrenador nacional especializado, maestro en deportes de Liniers de Madrid. Pero detrás de la academia y del noble hay un hombre que encontró en el atletismo su verdadera vocación. Bajo la guía de José Luis Torres se adentró en el atletismo, primero como aficionado, luego como atleta y luego como técnico. Una lesión de espalda lo aparta pronto de la práctica, pero en lugar de rendirse, transforma la dificultad en oportunidad y va al Instituto de Francia, Instituto Nacional del Sport,
cursa los estudios con el prestigioso Rubén Bombín y de regreso a Madrid ofreció sus servicios como entrenador en el Colegio Areneros, su antigua escuela. Allí, con entusiasmo y disciplina, preparó a jóvenes para los Juegos Escolares. Muchos de sus pupilos consiguieron brillar tanto en los campeonatos escolares, nacionales como internacionales, y conseguir récords nacionales. Uno de ellos fue José María Morera, de una gran lista que tendríamos y que en los apuntes y en los dosieres los tenéis. El éxito temprano fue solo el inicio. Ballesteros había encontrado su lugar y España, sin saberlo, había encontrado a uno de los grandes arquitectos del atletismo moderno. Su mirada se posó pronto en el medio fondo y en el fondo. Estudioso e incansable, se nutrió de los métodos de Cerutti, Lidian, Gostano Larder, adaptándolo a los parques y circuitos de Madrid, especialmente en la Casa Campo. Él diseñó el primer entrenador que diseñó los circuitos, porque luego González Barbeíto bajó a entrenar y otra serie de entrenadores, pero él fue el primer entrenador que marcó los circuitos en la Casa Campo. Del 64 al 76 no hubo campeonatos de España en que sus atletas no ocuparan los primeros puestos. Bajo su dirección, la Residencia Blue de Madrid se convirtió en un hervidero de mediofondistas que dominaron tanto campeonatos nacionales como encuentros internacionales. Una muestra que ya os digo que en los dosieres que hay están muchísimo más detallados, son los récords de España de Alberto Esteban en 800, de Alberto en 1500, Antonio Fernández en 800, récord de la milla de Antonio Burgos, récord de maratón de Juan Hidalgo, récord de maratón de Eleuterio Antón. Bueno, pero si algo define a Ballesteros es también su capacidad pionera. En el 64 fue nombrado seleccionador nacional de atletismo femenino, en un tiempo en que apenas existía tradición para las mujeres en ese deporte. Pero podemos destacar entre las diferentes etapas las siguientes atletas. Es decir, han sido infinidades, muchas de ellas con récord de España. Años más tarde, junto con su esposa Blanca Miré, funda el Club Universitario CUB. Su faceta de formador fue igualmente decisiva desde el 60. Se integró en el equipo docente de la Escuela Nacional de Entrenadores, llegando a ser director en 2 etapas, del 70 al 75 y del 80 al 88. Su influencia trascendió nuestras fronteras. A finales de los años 60, su voz era escuchada en foros europeos y mundiales de entrenador. Su claridad, su capacidad de comunicación, su infatigable dedicación hicieron que en 1971 fuera elegido miembro de la Junta Directiva de las principales asociaciones internacionales de entrenadores, cargos que renovó hasta llegar a ser vicepresidente vitalicio en los años 80 de las diferentes asociaciones europeas y mundiales. Durante la década fue la cara de España en el atletismo mundial, embajador de un país que aprendía a soñar en las pistas. José Manuel Ballesteros fue en definitiva mucho más que un entrenador. Fue un pedagogo, un innovador y un líder que convirtió su vocación en legado. Allí donde estuvo dejó huella. Se invita a leer la maravillosa obra realizada por José María Morera y Regino Madel, que los tenemos aquí, donde amplía muchísimo más todo esto que hemos hablado. Así que, gracias a sus trayectorias, tiene muchísimas distinciones: trofeo técnica, promoción, progresión, trofeo estímulo, y quizás la mejor y digamos más importante es la medalla al mérito deportivo de España. José Manuel, es un placer presentarte. Hemos hecho un resumen muy somero de la cantidad de cosas que podíamos hablar y que yo como persona he podido disfrutar de algunas de ellas, tanto como atleta como dirigente deportivo, y te paso la palabra para que nos digas la pregunta del millón e intenta ser un poquito más síntesis que José Luis, porque José Luis lo que ha hecho es contestar a muchas preguntas que le iban a hacer, porque tiene que llegar el proceso. ¿Se me oye bien? Os agradezco vuestra presencia, poder seguir esperando
expresando lo que ha sido mi vida en el atletismo y que todavía haya gente que sepa que yo he existido en un nivel de entrenador bastante destacado, porque hoy en día, lógicamente, el tiempo pasa y ya si le preguntas a cualquier atleta quién es José Manuel Ballesteros, pues no tiene la más remota idea. Pero a mí me queda la enorme satisfacción de que la labor que yo he realizado, ahí está. Yo la he asumido, estoy muy satisfecho de todo lo que he hecho en el atletismo. No ha sido mérito mío, sino mérito de mi gran afición. Me refiero que no es mío porque yo haya hecho un esfuerzo por realizar nada en el atletismo, sino que el atletismo es el que me ha venido a mí. Por eso la parte humana es que gracias al atletismo y por culpa del atletismo yo estoy aquí ahora dirigiendo esas palabras. ¿Por qué por culpa? Porque yo inicié mi trayectoria de atleta con José Luis Torres, acudí después de realizar la marca correspondiente y el puesto correspondiente a unos Juegos Universitarios en Granada, y ya había yo tenido una lesión precisamente en el gimnasio entrenando, una lesión que no me parecía grave, dolorosa, que me impedía entrenar bien con 19 años, pero que en los Juegos de Granada no pude ni siquiera salir a la pista. Ya los dolores eran tan enormes que quedé invalidado por completo. A la vuelta oí todo tipo de diagnósticos y al final el resultado es que tuve que estar 9 meses en un lecho de escayola y 3 años con corset ortopédico. Resultado, se acabó el atletismo como atleta. Bien, aquello me creó un mono tremendo. Yo estaba con mis estudios universitarios, tenía otras proyecciones en mi vida, pero realmente el atletismo me había enganchado, como nos ocurre a todos los que hemos participado con el atletismo. Es un deporte que, sobre todo en aquellos tiempos, no era popular, pero siempre, en todos los tiempos, ha sido algo que te engancha, que te permite realizarte a ti mismo, además de luchar contra los demás, lo cual es una cosa muy completa. Y el caso es que yo, la única forma que vi de compensar mi ausencia de las pistas como atleta fue ofrecerme como entrenador altruistamente al colegio donde yo he estudiado, los jesuitas, y allí me puse a entrenar. Me puse a entrenar sin más, porque no tenía ninguna formación dentro del campo del atletismo más que una breve experiencia. Y, al igual que José Luis Martínez, unas estancias en Francia que no eran por motivo del atletismo, pero que me permitieron, gracias a mi afición, también en el INES de París, el Instituto Nacional de los Deportes de París, hacer cursos también allí, tener mis primeras nociones como entrenador en Francia, y al regresar a España pues tenía una cierta formación para poder entrenar a los jóvenes. Empecé con los jóvenes, muy jóvenes, en la escuela, en el colegio, y ahora estoy fundamentalmente con los veteranos, porque me ha ido acompañando mi trayectoria la juventud con la ancianidad. Pero lo cierto es que en aquellos tiempos tuve éxitos escolares y ahora, gracias a Dios, tengo éxitos con los veteranos que consiguen medallas y consiguen récords, lo cual para mí es terminar mi trayectoria que empecé con los juveniles, con los mayores incluso de 80. Bien, con aquello pues me vi enganchado por el atletismo por culpa de mi lesión, y gracias a mi lesión pues yo pude ir dejando todo lo que eran mis aspiraciones en aquella etapa de mi vida y darme cuenta que lo que verdaderamente me entusiasmaba era el atletismo. Yo en aquella etapa todavía era amateur en la federación, hasta que tuve la fortuna de que cuando nació el INEF, pues José María Cajigal decidió incorporarme como uno de los profesores de los diferentes deportes, en mi caso el atletismo. Y aquello me abrió los ojos. Esta es mi gran oportunidad. Yo tenía en aquellos tiempos otras actividades, ya tenía profesionalmente abiertas unas perspectivas, pero me di cuenta que con la federación y con el INEF podía ser profesional a tiempo completo del atletismo, y es lo que hice. Y nunca he dejado de pensar la enorme suerte que tuve de lesionarme y poder hoy en día estar como entrenador de atletismo y tantas otras cosas, porque hemos hablado del aspecto humano. Cuando a mí ahora se me acercan de hace 30, de hace 40, de hace 50 años, antiguos alumnos, antiguos atletas, y veo el afecto que hemos creado mutuo, unos y otros,
estamos aquí presentes, pues no solamente a mi izquierda al extremo, sino mi propia mujer, o Tere Castañeda, después de tantos años, las amistades que se han creado, la cuadra Ballesteros que han tenido a bien denominarla así, lo cual es algo que agradezco entrañablemente, un grupo de antiguos atletas que hoy en día seguimos con esa amistad que mencionaba en esa línea previamente, y que es muy cierto. Las amistades de aquellos tiempos no se pierden nunca. Las amistades a través de, fuera del atletismo, son minoritarias, son puramente anecdóticas. Las amistades del atletismo son eternas. Bueno, ya a mí me va quedando menos de eternidad, pero lo cierto es que tengo numerosísimas personas que me tienen afecto y que yo les tengo un afecto mutuo y que me han permitido disfrutar tantísimo de lo que es esta vida dedicada al deporte. En fin, he cubierto todas esas etapas, he podido, a tenor de estar en aquellos tiempos realizando una tarea que el nombre a mí me complace mucho y lo digo por eso, pionero. Es decir, si uno habla de las marcas de aquellos tiempos, si uno habla de los éxitos de aquellos tiempos, en comparación con los de hoy en día, son los tiempos de las marcas muy modestos. Lo importante es que si en aquellos tiempos, aquellas marcas de aquellos atletas, como muy bien ha dicho Grosso antes, no existiría el atletismo de ahora, sino una evolución cada vez mayor, pero de los nombres que aquí se han citado de entrenadores, aparte voy a aprovechar para decir el tuyo propio. No iba a decir eso, iba a José Luis Martínez, pero hace 6 meses, y con esto voy a terminar, sufrí un ictus y gracias a Dios no me he invalidado físicamente, tampoco para expresarme, tampoco para escribir, pero estoy en primaria de lectura, de memoria, gracias a Dios no me acuerdo de nada del pasado, solamente vivo el presente, y de capacidad de expresión, pues así. Por ejemplo, tener que hacer memoria para recordar a José Luis Martínez, con quien estoy toda la vida, pues supone efectivamente en la situación en que me encuentro, pero bueno, todo es llevadero. Y gracias al deporte sigo haciendo ejercicio, sigo entrenando todos los días y estoy feliz de haber podido formar parte del mundo del atletismo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por tu presentación, por haber hecho recordar cuando lo que decíamos. Yo me acuerdo de los foros internacionales que con una hojita que llevabas así, dabas una charla de 1 hora. Es decir, una hojita que la ponías por un lado, por el otro, y estabas 1 hora hablando, José Manuel, y era una verdadera delicia escucharte. Bueno, ¿y qué vamos a decir ahora? Ha empezado una pionera, pues tiene que finalizar otra pionera. Es decir, ¿y quién es esta pionera? Se ha quedado ya ¿quién es? Pues María Teresa Castañeda. María Teresa Castañeda nace en 1944 en las Cabañas de Castilla y en la temporada 58-59, con solamente 15 años, empieza a jugar al baloncesto en el Mandares del Trabajo. Pero ¿qué ocurría? Que el baloncesto terminaba en el mes de mayo y Teresa decía, bueno, ¿y yo qué hago después? Pues bueno, un buen día en el parque sindical, estando en la piscina, oyó que había unas pruebas. ¿Y qué ocurrió? Pues que se presentó. ¿Y qué pasó? Pues ganó el 100 y el 200. Los jueces allí y el público, pero bueno, y esta chica que ha venido aquí, ¿cómo es que queda? y bueno, pues después, posteriormente, va a la ciudad universitaria y queda campeona de 100 metros. ¿Qué suponía eso? Pues no era un trofeo, era un billete para participar en Barcelona en los campeonatos de España. Participa en los campeonatos de España, luego participa en los Juegos de la CISEF en Zaragoza. En el 64 y 65 vivió 2 temporadas de gran crecimiento, consolidándose como una de las figuras destacadas
del atletismo femenino español. Su versatilidad era capaz de brillar en cross como hacer pruebas de medio fondo y de velocidad. Es decir, le daba lo mismo. Es decir, tenía unos resultados invidiables. El punto álgido llegó en el Gran Premio Internacional de La Coruña el 24 de julio, hizo 2.25.1 en 800 y el día 25 logró 1.01.2 en 400. Luego corrió en la San Silvestre Vallecana y quedó segunda. En el 67, el 19 de febrero, ganó el Campeonato de Madrid, el del Campeonato de España Absoluto Femenino fue cuarta en 400, tercera en 800 y la internacionalidad le llegó el 30 de septiembre, 1 de octubre en el segundo encuentro España-Portugal, donde hizo 2.27.4 en 800 y 1.005 en 400. María Teresa recuerda con especial cariño sus primeras concentraciones en Madrid, alojándose en el Hotel Plaza de la Plaza de Santa Bárbara, entrenando en la ciudad universitaria, lo mismo que Albina Gallo y lo mismo que Blanca Miré, bajo la dirección de José Manuel Ballesteros. Teresa dice que Ballesteros era un entrenador cercano y disciplinado, al que admiraba profundamente y que gracias a su dedicación consiguió más de lo que jamás pensó que lograría en el atletismo español. María Teresa, un fuerte aplauso para ti. Y la pregunta del millón intenta ser lo más síntesis posible. No sé muchas palabras. Pues nada, encantada de estar aquí con todos ustedes, la verdad. Es un placer porque he visto a personas que hacía muchísimo tiempo que no veía del atletismo y la verdad que es un placer. Yo la verdad es que cuando empecé a hacer el atletismo, primero hice baloncesto y luego me enganchó el atletismo. Me fui inmediatamente, en cuanto hice unas cuantas carreras, me fui al atletismo y dejé el baloncesto. Me gustaba, pero prefería hacer atletismo. Y aquí tengo a mi entrenador que ha sufrido conmigo más que yo, o sea, porque el entrenamiento que yo hacía era después de salir de trabajar, claro. Y entonces me tenía que ir a buscar a la farmacia donde trabajaba y nos íbamos a la casa de campo, en invierno, en verano y a todas horas. O sea que el mérito de verdad es de aquí, de José Manuel Ballesteros. Y no tengo mucho más que contar. La verdad que para mí ha sido un placer el hacer atletismo hasta que lo he dejado y luego ya me he dedicado a verlo por televisión, que me encanta, ¿eh? Y cuando puedo voy a algún estado, al Vallehermoso, ahora que lo han hecho nuevo, ya está un par de veces a ver atletismo. Y nada más, no tengo nada más que decir, ¿eh? Que agradecerte a ti también el mérito que tienes de haberme hecho ese currículum que yo ni me lo sabía. O sea... No, María Teresa, yo soy